Iglesia, el Señor le bendiga grandemente. ¿Cómo se encuentran, hermanos? Amén, amén. Los veo como asustados porque la mayoría se hicieron allá bien atrás. Bienvenidos, hermanos. De verdad me alegra tener la oportunidad de compartir este momento con ustedes, con la iglesia, a pesar de la lluvia. Esta ha sido una primavera bien irregular, bien extraña. Pero en medio de todo, gracias al Señor por la lluvia. Recuerden que cuando había sucedido el diluvio, cuando terminó el diluvio, el Señor prometió que hasta que cesaran los días, o sea, hasta el fin del mundo, no cesarían los ciclos normales de la naturaleza, la primavera y el verano y la lluvia, y todo esto es parte del ciclo normal. Cada vez que algo nos moleste, la lluvia, el frío o mucho calor, recordémonos, eso es muestra de la fidelidad del Señor. El Señor sigue cumpliendo lo suyo, amén. Quiero invitarte, mi hermano, que estés en pie, por favor, ponte en pie, vamos a orar. Luego de esto vamos a sentarnos porque vamos a revisar varios pasajes. Terminamos hoy nuestro estudio de Colosenses, estamos cerrándolo en esta tarde y vamos a cerrar con algo un poco diferente. Acompáñame allí en oración. Padre amado, nos sentimos bendecidos de estar en este lugar. Nos sentimos bendecidos al recordar que la lluvia y el frío y el calor y tantas cosas que hacen parte de los ciclos normales de la naturaleza son un recordatorio de que tú sigues siendo fiel, de que tú sigues cumpliendo tu palabra, que sigues trayendo todas estas cosas necesarias, por más de que traigan algo de inconveniencia, por más de que no sea lo que esperábamos o lo que nos gusta. Señor, esto es parte de que el mundo funcione como tú lo diseñaste. Gracias, bendito Señor. Gracias, Padre, por lo que ha sido este estudio a lo largo de este mes en la carta de Pablo a Colosenses. Ahora, Señor, que cerramos este tiempo de estudio, te pedimos que tú hables a nuestra vida de una manera especial. Te pedimos que tú te encargues de traer a nuestro corazón justamente aquello que necesitamos recibir. Háblanos con tu palabra. Bendice esta vida nuestra. Bendice la iglesia. Bendice a aquellos que nos acompañan, Señor, a través de la transmisión por internet. Permite, Padre, que cada uno de nosotros pueda reflexionar en esta palabra y que seamos desafiados y movidos a hacer algo que no estamos haciendo en este momento, que contribuya a que estemos cumpliendo tu propósito por el cual tú nos llamaste y nos diseñaste. En el nombre de Cristo, amén y amén. Les voy a pedir que se sienten, gracias. Regularmente leemos la palabra mientras estamos en pie todavía, pero esta oportunidad les pedí que tomaran asiento. ¿Por qué razón? Porque vamos a estar saltando en varios pasajes y no quiero tenerlos parados todo este tiempo. Abran allí, por favor, en Colosenses capítulo 4. Es el último capítulo. Generalmente nosotros, cuando vemos como muchos nombres, como que muchos nombres están apareciendo en el texto que estamos leyendo de la Biblia, nuestra tendencia es sencillamente a pasarlo rapidito, ¿verdad? Para llegar a la parte que tiene carne, ¿cierto? A la parte que tiene mensaje. Pero lo que a veces no nos damos cuenta es que en esas listas de nombres a veces aparecen cosas tan importantes y que tienen un mensaje realmente especial y serio. Entonces, no nos desesperemos cuando encontramos allá en la lista del libro de Números, por ejemplo, se está haciendo el censo y se está hablando acerca de la casa y la familia y se empieza a mencionar toda esta cantidad de nombres. O cuando lleguemos al primer libro de Crónicas y encontramos 7 capítulos solo de nombres, o cuando encontramos aquellas grandes listas en Génesis que fulano engendró a sutano, que sutano engendró a perencejo y que perencejo engendró a yo no sé quién más. No nos desesperemos. Eso está allí por una razón. Muy seguramente a la hora de hacer nuestra devocional no vamos a leer un capítulo de eso seguramente, pero tenemos la plena seguridad que es la palabra del Señor y el Señor la puso allí por una razón. Quiero invitarte, mi hermano, entonces a que miremos algo allí. Colosenses capítulo 4, verso 7 en adelante. Vamos a ir leyendo poco a poco. Dice: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico. Este no es Tito, es Tíquico. Y algo que nos llama la atención inmediatamente, hace unos meses leímos la carta a los Efesios, y lo que nos llama la atención aquí
y nos detenemos aquí inmediatamente es que Efesios 6:21, al final de Efesios nos dice: nuestro querido hermano Tíquico, que es un fiel ministro del Señor, habrá de comentarles todo acerca de mis actividades. Inmediatamente nos damos cuenta que la carta a los Efesios y la carta a Colosenses se escribieron en la misma época. Pablo envió ambas cartas con la misma persona. ¿Con quién? Con Tíquico. ¿Quién era Tíquico? No tenemos ni idea, pero no necesitamos tener idea, porque resulta que después de esto se nos dice otra vez en Colosenses 4:7: amado hermano y fiel ministro, consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones, con Onésimo. Encontramos este nombre, y la parte curiosa aquí es que Pablo manda la carta a Efesios y la carta a Colosenses con la misma persona, con Tíquico, pero este hombre Onésimo no se menciona en Efesios, pero sí se menciona aquí. Dice en Colosenses 4:9: con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. ¿De dónde era Onésimo? De Colosas. Es uno de vosotros. Él era de esta iglesia. Pablo dice: yo lo estoy enviando la carta con Tíquico y con Onésimo. La carta de Efesios la tenía que entregar Tíquico, pero no Onésimo. Onésimo se iba a quedar en Colosas. Por favor, no se pierdan. Yo sé que estamos hablando de muchos nombres, pero por favor no se extravíen, porque aquí es donde empieza lo importante. Resulta que después de que se menciona a Onésimo, probablemente si ustedes han leído el Nuevo Testamento, viene a su mente inmediatamente la carta de Filemón, de Pablo a Filemón. En la carta de Pablo a Filemón, en el capítulo 1, solo tiene un capítulo, entonces el capítulo 1, en el versículo 10, se nos dice: te ruego por mi hijo Onésimo, que es el fruto de mis prisiones. Resulta, amado hermano, que Pablo, estando allí en la cárcel, recibió la visita de este hombre, Onésimo. Y al parecer, al llegar allí a visitarlo, no podemos sacar conclusiones totalmente firmes, pero al parecer cuando este hombre llegó a visitarlo ahí, Onésimo no tenía al Señor, no lo conocía, pero estando allí recibió a Cristo mientras Pablo estaba en la cárcel. Y ahora Pablo escribe la carta. Pablo duró 2 años en esa cárcel. Pablo escribe la carta para mandarla a Colosas y la manda con Tíquico y con Onésimo. Onésimo es parte de la iglesia. Onésimo por lo menos es parte de Colosas, y él lo manda a la iglesia. Le dice: mira, lleva la carta a la gente que tú conoces, que ahora son parte de la iglesia, a la que tú vas a llegar. Ellos te van a ayudar a edificar. Entonces vemos que las cartas de Pablo están entrelazadas las unas con las otras. Pero hay un detalle más importante. Onésimo, en la carta de Filipenses descubrimos que era un esclavo que se había escapado. ¿A quién se le escapó? A Filemón, al hombre al que Pablo le escribe la carta. Cuando Pablo envía la carta de Colosenses con Tíquico y Onésimo, también envía la carta a Filemón y le dice: Filemón, aquí está el esclavo que se te escapó. Bajo la ley romana, bajo la ley romana, Filemón podía matar a su esclavo por haber hecho lo que hizo. Pero Pablo le escribe y le dice: Filemón, te estoy enviando esta carta con Onésimo, tu siervo, y te recuerdo esto: él es el fruto de mis prisiones, él ahora es hijo de Dios, él es hermano tuyo y mío. Recíbelo no como un siervo, recíbelo como un hermano en Cristo, que ahora es. Hasta ahí la cosa se pone interesante, ¿verdad? Pero eso no es todo. Seguimos leyendo ya una serie de nombres. Se menciona a Aristarco, se menciona a Marcos, se menciona a Jesús llamado el Justo, se menciona a Epafras, se menciona a Lucas, se menciona a Demas, se menciona a Ninfas. No vamos a hablar de ninguno de ellos, pero dice en el verso 17: decid a Arquipo. Miren que los que están esperando bebé o van a esperar bebé, estamos dando muchas ideas para nombres. Qué lindo: Tíquico,
Arquipo. O si es niña, Arquipa. Decida, Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Qué palabras tan interesantes. Y resulta que Arquipo no solamente se menciona aquí. Cuando leemos Filemón, encontramos a Arquipo también. Y en Filemón se nos dice esto. Filemón, otra vez, solo un capítulo, es capítulo 1. Yo, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, a la hermana amada Apia y a Arquipo. Y luego dice, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Quiero hacerles la historia breve. Lo que Pablo está diciendo aquí es que Filemón, Apia y Arquipo eran familia. Filemón es el varón de la casa, Apia es su esposa y Arquipo es el hijo de ellos dos. Pues resulta, mi hermano, que de ser esto correcto, esta es la primera familia completa que vemos en el Nuevo Testamento, que estaban entregados todos, pero no solo entregados todos, sino sirviendo. Resulta que este pasaje que hemos leído, estos versículos aislados, nos dejan saber por lo menos 3 cosas de Arquipo. En primer lugar, él era parte de la iglesia de Colosas, que si tú y yo recordamos, Pablo no la fundó. Pablo conocía a algunos allí, como el caso de Filemón, pero él no había estado allí. Segundo, sabemos que Arquipo tenía ministerio. Pablo le recomienda, capítulo 4, verso 17. Arquipo, recuerda cumplir el ministerio que recibiste del Señor. Y le está diciendo esto a la iglesia. El ministerio que él tenía no era cualquier ministerio, era un ministerio de importancia dentro de la iglesia. Y también un tercer dato que sabemos de él: toda su familia estaba en la iglesia. Queremos hablar hoy acerca de esto, mi hermano, porque a mí realmente esto me inspira y me mueve y me recuerda esto. Dios puede hacer siempre, claro que sí, siempre Dios puede hacer un milagro y levantar de la nada a un siervo poderoso. ¿Sí o no? Dios puede hacerlo. Hemos conocido muchos testimonios de personas que vienen de hogares destruidos, hogares de drogadictos, hogares de alcohólicos, y que se levantan y el Señor los usa de una manera extraordinaria. Claro que sí, Dios puede hacer eso. Dios lo puede hacer porque Él es Dios. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Creo yo que hay algo que pudiéramos llamar el molde ideal. Es una situación ideal para levantar un siervo poderoso de Dios. Yo creo que eso existe. Yo creo que es posible que ciertas condiciones se den en una vida, de tal manera que a medida que esta vida se levante en el temor de Dios y llegue a ser un siervo poderoso de Dios. Aclaro, siervo o sierva, poderoso o poderosa del Señor. Yo creo en eso. Y yo creo que Arquipo era justamente una persona que creció en este molde ideal. Por varios padres de la iglesia que escribieron después del Nuevo Testamento, sabemos que Arquipo llegó a ser presbítero de la iglesia de la Odisea, a 10 kilómetros de Colosas. Este muchacho fue un hombre usado por el Señor. Finalmente murió como mártir, murió apedreado. Pero sabemos que este muchacho creció en un molde correcto. Y quiero hablarte de ese molde. ¿Cuál puede ser ese molde ideal? Porque yo creo que todos nosotros quisiéramos ver a nuestros hijos o a los hijos de los demás hermanos que tenemos aquí levantados de la mejor manera posible, de tal manera que ellos eviten los dolores que nosotros pasamos. ¿Sí o no? De tal manera que ellos sean usados en la manera como nosotros no hemos podido llegar a ser usados. Amén. Todos quisiéramos ver esto. Pues mi hermano, quiero compartirte lo que yo creo que es ese molde ideal. Otra vez, Dios puede levantar un siervo poderoso de cualquiera, yo sé que sí, pero quiero compartirte lo que sería un molde ideal. ¿Qué elementos tiene ese molde ideal? En primer lugar, mi hermano, ese molde ideal tiene, sin lugar a dudas, el elemento de un hogar que inspire. Un hogar que inspire.
Mi hermano, si tú puedes levantar tus hijos en un hogar que los inspire, estás dando el primer paso para ese molde ideal. Porque lo primero que van a conocer ellos, lo primero que van a ver, lo primero que les va a enseñar es justamente el ambiente de aquella casa en la que ellos están creciendo. Pensemos en Arquipo. ¿Qué vio Arquipo en su casa? En primer lugar, Arquipo vio a su padre, Filemón, al que Pablo dice en Filemón 1:5 que era un hombre de amor y fe. ¿Te imaginas, mi hermano, que alguien o tus propios hijos te pudieran describir con esas palabras? ¿Cómo describes a tu papá? ¿Cómo describes a tu mamá? Y que nos describieran de esa manera. En una oportunidad yo estaba hablando con algún jovencito y me describió a su mamá con estas palabras: mi mamá es un ogro. Estoy hablando de un muchacho de la iglesia. Así me describió a su mamá: mi mamá es un ogro. Pero es interesante que cuando el apóstol Pablo pensaba en Filemón, pensaba en un hombre de amor y fe. Y qué interesante que son las mismas características con las que Pablo describe a la iglesia de Colosas. O sea que de alguna manera, no sé si toda la iglesia era así, pero por lo menos Filemón era de esta manera. Otra vez, Filemón 1:5, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Esto lo tenía Filemón estando con la iglesia, pero lo tenía Filemón estando fuera de la iglesia. Lo tenía estando en su casa, lo tenía estando en sus negocios. Cualquiera que fuera el ambiente en el que él estuviera, él mostraba ser un hombre de amor y fe. A esto me refiero con un hogar que inspire. Cuando nosotros estamos mostrando a nuestros hijos cualidades únicas, cualidades específicas, raras, que no se consiguen allá afuera con tanta frecuencia, nosotros estamos inspirando a nuestros hijos. Y esto, mi hermano, es el ideal al que tú y yo podemos aspirar. El hecho de que ellos crezcan en un hogar que inspire. Eso veía Arquipo en su padre, un ejemplo de amor y fe. Pero no solo eso. Pablo le dice a Filemón en Filemón 1:7: pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Pablo está diciendo: Filemón, no solamente tú eres un hombre de amor y fe, sino que tienes el don, tienes la capacidad de que el que habla contigo sale sintiéndose bien. Cualquiera que venga con cargas se va sintiéndose mejor, sintiéndose aliviado. Filemón, tú tienes eso, tú eres ejemplo de eso. Y ¿sabes qué, mi hermano? Arquipo creció con eso. Él creció con ese molde. Yo quiero aclarar esto: Filemón no fue cristiano toda su vida. Pablo lo aclara en la carta. Al parecer, Filemón llegó a Cristo bajo el ministerio de Pablo. Pero lo bonito es esto: Arquipo pudo ver el cambio en su papá. Mi hermano, tus hijos no tienen que haber crecido toda la vida viendo una vida intachable en ti. No. Tus hijos no tuvieron que haber visto el mejor ejemplo desde que nacieron hasta el día de hoy. No necesariamente. Pero si ellos pueden ver el cambio hoy, ellos van a saber que hay un Dios poderoso que produjo ese cambio. Y a eso nos referimos con esto. Es un hogar que inspire. Filemón tenía el amor, Filemón tenía la fe, la capacidad de llevar alivio a otros. Y Arquipo vio eso en su padre. ¿Sabes qué, mi hermano? Cuando uno ve en su familia, yo creo que probablemente tú puedes pensar en esto. Cuando nosotros éramos chicos, éramos jovencitos y veíamos en nuestra casa cosas desagradables en nuestros padres, nosotros a veces pensábamos dentro de nosotros: yo nunca voy a ser así. Yo nunca voy a hacer tal cosa. Claro, muchos de nosotros resultamos siendo así también. Pero por lo menos hicimos ese propósito en nuestro corazón: yo nunca voy a ser así. Porque en nosotros hay como un anhelo de ver algo diferente. ¿Sabes qué, mi hermano? También cuando vimos cosas hermosas en nuestros padres, en nosotros hubo un deseo: yo quiero ser así. Arquipo creció, por lo menos parte de su vida, con aquella idea, con aquel molde ideal de parte de Filemón, su padre: amor, fe, la capacidad de dar alivio, de ministrar alivio. Muy seguramente Arquipo dijo: yo quiero ser así. Pero para que haya un hogar que inspire, en lo posible los dos deben inspirar, no solo uno, ¿verdad? No solo el papá o la mamá. Sabemos que uno solo puede inspirar. En el caso de Timoteo, sí, Pablo le decía a Timoteo: tu abuela te inspiró, tu mamá te inspiró. No dice nada ni del papá ni de los abuelos. Con que uno solo inspire será suficiente. Recuerdo siempre el libro de T.D. Jakes,
el pastor y predicador tan reconocido aquí en los Estados Unidos, él tiene un libro que se llama Mamá lo hizo, hablando acerca de cómo el testimonio, cómo la labor sacrificada, cómo la oración, cómo la insistencia de su mamá lo inspiró a él, lo movió a él, lo atrajo a él al servicio del Señor. Con que uno de los dos lo haga muchas veces es suficiente, es suficientemente impactante. Ahora, cuando los dos son de ejemplo y de inspiración, mi hermano, eso es una bomba. Eso es algo tan poderoso que el muchacho nunca podrá escaparse de semejante influencia. En el caso de Apia, no sabemos mucho de ella, pero probablemente nos ayude esto. El nombre Apia quiere decir fructífera. Y por algo Pablo la introduce en Filemón 1:2 como la amada hermana Apia. Se nota el cariño, el aprecio, se nota el reconocimiento de que esta mujer tenía algo especial. Pablo tiene cuidado de saludar a Filemón, pero también a su esposa, y recuerda a los dos particularmente. Y no solo eso, dice, y a la iglesia que está en su casa. Esta gente no solamente iba a la iglesia, usando la expresión que nosotros tenemos hoy en día, esta gente acogía a la iglesia. Una de las congregaciones de Colosas funcionaba en la casa de ellos. No sabemos si la congregación a la cual Pablo escribió Colosenses, probablemente le escribió esto a todos los creyentes. Yo te recuerdo, mi hermano, que no habían templos para 300 personas como este. Bueno, 320. No habían. La iglesia se reunía en casas. Y las casas del estilo greco-romano de este tiempo albergaban máximo 50 personas. Así que la iglesia tenía que reunirse en varias casas a la vez. Y Pablo está saludando en Filemón a la iglesia que se reúne en su casa, la porción de la iglesia, los 50 hermanos que se reúnen con ustedes. Filemón, Apia, su esposa, habían abrazado a la iglesia, habían recibido a la iglesia. Y yo quiero recordar una vez más el impacto, una vez más lo recuerdo porque lo mencioné en algún momento, el gran impacto que tiene cuando nosotros en nuestra casa recibimos parte de la iglesia. Muchos padres me han compartido de cómo sus niños se sienten tan emocionados el día que los hermanos llegan a la casa. Y lo interesante es esto: muchas veces los niños no saben ni hablar español. Y sin embargo dicen, los hermanos are coming today. Esto lo digo por lo que muchos de ustedes me han compartido. Hermana Reina me compartía en algún momento la emoción que experimentaba su hijo al ver que la iglesia llegaba. Y sabes qué, mi hermano, eso me recuerda cómo era yo. Yo era así. Para mí era la emoción más grande que el miércoles llegaban los hermanos a la casa. Esto es un hogar que inspira. Están las características. Estamos hablando de un hogar creyente, pero estamos hablando de un lugar que muestra las evidencias reales de su fe. O sea, no es solamente gente que cree, es gente que muestra las evidencias de su fe en su vida. Es un hogar que tiene fruto, sin lugar a dudas. Hay gente que ha sido bendecida por esta pareja. En ese ambiente creció Arquipo, o por lo menos parte de su vida. Es un hogar comprometido con el Señor, pero también con la iglesia del Señor. Y sabes que, mi hermano, el beneficio de todo eso lo ven en su hijo. Arquipo crece con la idea de que servir al Señor es la prioridad más alta de su vida. Y Pablo le dice en Colosenses 4:17, Arquipo, recuerda, cumple el ministerio que recibiste del Señor. A ese momento en la vida de Arquipo ya era claro que él tenía que servir, porque él había crecido en un hogar que inspiraba. Y mi hermano, yo quiero desafiarte hoy: ¿qué tipo de ambiente estamos brindando a nuestros hijos en nuestro hogar?
¿Qué tipo de ambiente y ejemplo estamos proveyendo nosotros a nivel personal, a nivel de pareja? ¿Qué estamos ministrando a nuestros hijos? Mi hermano, no podemos pretender que sucedan milagros a partir de nuestra irresponsabilidad. Es decir, que nosotros no cumplamos nuestro papel de ser ejemplo, de proveer un ambiente que inspire, y que el día de mañana Dios haga un milagro en nuestros hijos y los levante como siervos de Él. ¿Dios puede hacer milagros? Claro que sí. Pero la necesidad del milagro nunca debe ser nuestra irresponsabilidad. Recuerda que cada vez que Dios hace un milagro es porque los seres humanos hicieron algo, hicieron su parte. Tú puedes proveer un hogar que inspire. Tú puedes proveer un hogar que inspire, mi hermano. Y otra vez te lo digo, Filemón no siempre fue creyente, pero un día Arquipo vio el cambio en su papá. Un día lo vio. ¿Qué tal si tu hijo lo empieza a ver esta noche? Lo empieza a ver mañana. ¿Qué tal si tu hijo de aquí a 10 años dice: yo no sé qué pasó ese día, pero un día mi papá ya no volvió a ser el mismo? Un día mi mamá ya no volvió a ser la misma. Yo creo que proveer ese hogar que inspira es algo que podemos empezar en cualquier momento, independientemente de la edad de nuestros hijos. Amén. Un hogar que inspire. Es el primer elemento de este molde de grandeza, de este molde ideal, un hogar que inspire. El segundo elemento es este. Y yo les diría, mayor información, comuníquense con Mónica. Si hay alguien que ha insistido en esto, ha sido Mónica. Y este segundo elemento es esto: una congregación que apoye. Estos siervos poderosos no se levantan solamente por la influencia de su propia casa, su propia familia. Ellos tuvieron que haber crecido en algún ambiente de iglesia, en que la iglesia los movió, en que la iglesia los animó, en que la iglesia en algún momento se acercó y contribuyó a aquella edificación. Sabemos que Arquipo tenía ministerio, como lo leímos hace un momento, lo leímos en Colosenses 4:17. Mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Pero también en Filemón, Pablo le llama a Arquipo mi compañero de milicia. Literalmente quiere decir: tú eres un soldado así como yo lo soy. Pablo está comparando a este jovencito con él mismo. Imagínate, está diciendo: Arquipo, tú eres un siervo como yo lo soy. Él no usó ese término para cualquier persona. Pablo usó ese término, compañero de milicia, solamente con 2 personas en todas sus 13 cartas. Lo usó con Arquipo y lo usó con Epafrodito en la carta a los Filipenses. Las únicas 2 personas a las que él llamó mi compañero de milicia. Algo vio Pablo en ellos y les llamó de esta manera: mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor, porque tú eres mi compañero de milicia. Pero ¿sabes qué? Lo interesante es que las palabras de Pablo muestran algo. Mira, no sabemos qué. No sabemos qué exactamente. Las palabras de Pablo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor, pueden mostrar una duda en Arquipo. Tal vez él dudó de lo que había recibido y Pablo le está diciendo: no dudes, mira que cumplas ese ministerio. Tal vez no fue duda, tal vez fue una pausa. Él venía sirviendo y se cansó. Y Pablo le está diciendo: ¿qué pasó, muchacho? Mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Tal vez no fue ni duda ni una pausa. Tal vez fue enfermedad. Tal vez se enfermó y a causa de esa enfermedad no siguió haciendo lo que estaba haciendo. Tal vez fue cansancio. Venía trabajando y en algún momento, al no ver fruto, se desanimó y dejó de hacer las cosas. Y Pablo le dice: muchacho, ¿qué pasó? Mira que cumplas el ministerio que recibiste. Tal vez fue un sentimiento de insuficiencia. El no sentir que fuera adecuado, el no sentir que tuviera las suficientes capacidades. No sabemos qué fue, pero algo pasó y este muchacho estaba enfrentando algún tipo de barrera. No sabemos cuál. No tenemos que saber qué barrera era. Lo que sabemos es que enfrentó una barrera y Pablo tuvo que decirle: muchacho, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. No lo descuides. Pero lo más hermoso es esto. Estamos diciendo que el segundo elemento en un molde ideal no es solamente una familia que inspire, es una congregación que apoye. ¿Por qué razón? Porque las palabras literales de Pablo son: díganle a Arquipo
mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Lo que Pablo le está diciendo es a la iglesia: hermanos, vamos a animar a este muchacho, vamos a moverlo, vamos a levantarlo. No sé qué le pasa, pero lo que le pase, como iglesia podemos ayudar. Vamos a mover a este muchacho. ¿Sabes qué, mi hermano? Cuando una iglesia se pone de acuerdo a influenciar una vida, el impacto que tú puedes esperar en esa vida va a ser tan inmenso que nunca alcanzaríamos a imaginar lo que Dios puede hacer con alguien así. A veces pensamos que los maestros de escuela dominical tienen la responsabilidad de levantar a esos muchachos. Y resulta, mi hermano, que esta responsabilidad pesa sobre los hombros de todos. Pablo le dice a la iglesia: díganle a este muchacho, pero él se dirige al muchacho: Arquipo, mira que cumplas. Él le está hablando uno a uno: mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Y le está diciendo a la iglesia: vamos, iglesia, apóyenme, ayúdenme, vamos a recordarle a este muchacho que él recibió un ministerio y que no puede descansar hasta que lo cumpla. Vamos, todos juntos. Es como un líder de alabanza invitando a la gente, a todos, a hacer algo unidos en ese momento. Él está encaminando, es una especie de embudo, encaminando a la iglesia toda hacia este muchacho. Ustedes se pueden imaginar la cantidad de palabras que Arquipo recibió después de que la carta llegara a Colosas. Toda esta gente moviéndose, toda esta gente diciéndole a Arquipo: sí, mira, tú no puedes descuidar lo que recibiste. Mira en el pasado cómo predicabas, mira cómo has hecho esto, cómo has hecho aquello. No dejes que nada te desanime. Mi hermano, ¿qué le has dicho a aquellos muchachos, a aquellos jovencitos que ves sirviendo como ujieres a veces? ¿Qué le has dicho a aquellos muchachos que ministran la alabanza, que nos ayudan a ti y a mí a elevar nuestras alabanzas al Señor? ¿Qué le has dicho? ¿Qué tipo de palabras le has encaminado a las niñas de la danza? ¿Qué les has dicho acerca de la labor que ellas están haciendo? Mi hermano, todo esto tiene un valor, porque ellos están haciendo algo y probablemente en este momento no están entendiendo totalmente lo que están haciendo. Pero cuando tú llegas y tú siembras una palabra de ánimo, una palabra de confianza, tú estás haciendo que esta vida se afirme más en lo que está haciendo para el Señor. Mi hermano, como iglesia tenemos una responsabilidad. Necesitamos en el molde ideal un hogar que inspire y necesitamos una congregación que apoye. Para un solo maestro de escuela dominical influenciar la vida de estos niños, tú no te imaginas la cantidad de esfuerzo que requiere. Yo te animo a que hagas una cosa. Nuestra hermana Lucrecia está allá atrás. Hermana Lucrecia, ¿puede levantar la mano un momentito ahí? Ahí está. En alguno de estos días, no quiero que todos lleguen hoy porque no, imagínense, pero pregúntenle: ¿qué hace un maestro de nuestra iglesia para preparar su clase y desarrollar su tarea? Porque es que no es solamente venir y dar una clase de 40 minutos, no es solo eso. Detrás de eso hay toda una cantidad de cosas. Acércate y pregúntale a ella. ¿Por qué te digo esto? Porque si tú y yo somos conscientes que si nosotros invertimos 5 minutos al final de un servicio y nos acercamos a uno de estos niños o a uno de estos jóvenes, nos acercamos y le decimos: mira que estuve viendo lo que estuviste haciendo, gracias por lo que estás haciendo, lo estás haciendo muy bien y quiero animarte a que lo sigas haciendo, adelante. Inviertes ni siquiera 5 minutos, 1 minuto, pero si 30 de nosotros nos acercamos, ya es media hora de ánimo que ese jovencito va a tener encima. A eso se está refiriendo Pablo acá. Iglesia, vamos a recordarle a Arquipo que él tiene algo y no lo debe desperdiciar. ¿Qué estamos haciendo nosotros como iglesia para animar al que está sirviendo? ¿Qué estamos haciendo nosotros como iglesia para animar a los que van a servir? Probablemente no sea alguno de los que está sirviendo. Probablemente sea alguno de los niños de la iglesia. Acercarte, darle la mano, pregúntale el nombre. Dile que te alegra verlo. Cuando una iglesia se propone edificar la vida de los niños,
los jóvenes, el futuro de la iglesia está garantizado. Pablo dice a la iglesia: hermanos, aquí hay un tesoro que no podemos dejar escapar. Tú puedes proveer en tu casa el hogar que inspira, pero como iglesia necesitamos la congregación que apoye. Finalmente viene el tercer elemento. Para ese molde ideal necesitamos un mentor que marque el camino y anime. Y en el caso de Arquipo, al parecer, era Pablo. Pablo le dice a Filemón, en Filemón, versículo 19, capítulo 1, verso 19, le dice: Filemón, tú mismo te me debes. Miren qué frase tan curiosa: tú mismo te me debes. No está diciendo me debes, no está hablando de plata. Tú mismo te me debes. ¿Qué le está diciendo? Le está diciendo: Filemón, tú hoy estás en el camino del Señor. ¿Por qué? Porque un día yo te traje al Señor. Hoy tu familia es lo que es porque yo te traje al Señor un día. Pablo mismo se había encargado de que la familia de Arquipo llegara al Señor. Ahora a Arquipo le llama mi compañero de milicia. No es solamente un soldado que pelea la misma batalla que yo. No, él es un compañero, él está peleando al lado mío. Y recuerda, solo a 2 personas le llamó de esta manera. Yo imagino lo que fue para Arquipo haber recibido cuando, ¿sabes cómo hacían en este tiempo? La carta no era como un email, ¿no? Que digamos llegaba la carta, bueno, le mandan un email a todos, entonces cada uno lo recibe en su teléfono y lo lee. No, obviamente no era así. ¿Sabes cómo hacían en la iglesia en el Nuevo Testamento? Llegaba la carta en un rollo y la persona encargada pasaba adelante y empezaba a leer toda la carta. Y leía la carta y todos estaban escuchando. ¿Te imaginas a Arquipo sentado ahí cuando llegan al capítulo 4, verso 17, que Pablo dice: y a toda la iglesia díganle a Arquipo? Y todos voltean a mirar a Arquipo. Y Arquipo se pone colorado allí donde está. Pero luego dice: mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Y este muchacho se siente animado de ese reconocimiento, y cuando llega a su casa tiene la noticia de que su papá tiene otra carta, también de Pablo, la carta a Filemón. Y Filemón le dice: mira lo que Pablo dice aquí, que tú eres su compañero de milicia. ¿Cómo se sintió ese muchacho? Eso necesitamos en la iglesia. Mentores así. Pablo tenía la capacidad de que él sabía cómo animar a la gente que trabajaba con él. Él sabía cómo animarla. Cuando él escribe en el pasaje que leímos al principio, en el capítulo 4 del verso 7 en adelante, él le dice a Tíquico, dice: amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Mira todo lo que dice Pablo de cosas bonitas acerca de Tíquico. Cuando menciona a Onésimo, dice: amado y fiel hermano. Cuando más adelante menciona a Aristarco, dice: mi compañero de prisiones. Menciona a Marcos, dice: el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros recibidle. Él tiene cosas bonitas, cosas especiales que decir de cada uno de ellos. Más adelante dice, habla acerca de Jesús y dice que lo llamaban el justo. Más adelante habla de Epafras y dice que él siempre está rogando encarecidamente por la iglesia con muchas oraciones, para que estén firmes y perfectos, completos en el Señor. Más adelante menciona a Lucas y le llama el médico amado. Más adelante menciona a Demas y no dice nada de él. Seis años después, Pablo escribe 2 de Timoteo y nos enteramos que Demas se fue al mundo. ¿Se fue al mundo qué? Porque Pablo no escribió nada bonito de él. No, yo no creo. Pero algo había en este muchacho, en este hombre, y él se fue desconectando hasta que finalmente resultó en el mundial. Y mi hermano, el punto aquí que quiero enfatizar es este: con toda esta gente, Pablo encontró cosas buenas que decir de ellos. Qué hermoso cuando tú tomas esto y vas directamente a la persona y te encargas de ser un mentor que marque el camino y anime.
Yo creo que eso fue Pablo para este muchacho, Arquipo. Cuando Pablo tuvo que entregar su vida y finalmente murió, años después este muchacho siguió sirviendo. Arquipo siguió sirviendo al Señor y llegó a ser un líder notable en la iglesia de la Odisea, el responsable de todas las congregaciones locales de la Odisea. Hasta que finalmente, según sabemos por los escritos cristianos del primer siglo, del segundo siglo, nosotros sabemos que Arquipo, su padre Filemón, su madre Apia, incluso el mismo Onésimo, murieron como mártires, fueron apedreados y murieron, pero entregaron su vida en servicio al Señor. Qué bueno tienes que decir de los muchachos y de la gente que se está levantando sirviendo. Yo creo que hay algo bueno que tú puedes decir. Yo creo que hay algo bueno que puedes decir incluso de aquella gente que no está sirviendo. Y puedes decir algo bueno de tal manera que los animes a servir. ¿Sabes por qué razón? Porque estos son los elementos de lo que estamos llamando el molde ideal. Dios puede hacer un milagro y levantar un siervo poderoso de cualquiera. Sí, quiero afirmarlo una vez más. Pero cuando tú te encargas, mi hermano, y yo, cuando nosotros nos encargamos de que haya un hogar que inspire, de que haya una congregación que apoye y de que haya un mentor que marque el camino y anime, lo que el Señor puede hacer en la vida de estos muchachos, estos jóvenes, va a ser algo realmente especial, realmente grande. Mi hermano, tú puedes tomar un par de minutos de tu tiempo y hablar con algún muchacho, saludarlo, decirle que te da gusto verlo. Si no lo viste la semana pasada, decirle qué pasó que no te vi la semana pasada. Tú puedes hacer eso. De tal manera, mi hermano, que aquel muchacho, aquel niño se lleve la idea de que yo importo. Yo importo. Yo creo que es posible hacer esto, mi hermano, y quiero invitarte a que estés en pie. Yo tengo 46 años. Y yo recuerdo a mis 6, 7, 8 años, los hermanos de mi congregación que se acercaban y me saludaban. Y me llamaban por mi nombre. Yo hubiera pensado que nadie sabía que yo existía, con excepción de mis maestros de escuela dominical. Pero esta gente, los hermanos que siempre recuerdo, el hermano Manuel y el hermano Jesús, estos hermanos siempre sacaron tiempo para ir y saludarme. Yo no estaba sirviendo, no, yo era un niño. Pero el solo saludo de ellos dejó una impresión en mí. Y eso no es coincidencia. ¿Sabes qué, mi hermano? Como iglesia tenemos algo que aportar. Como familia, claro que sí. Las cosas empiezan allí. Pero como iglesia podemos hacer algo. Y también a nivel personal podemos ser una especie de mentor. Y podemos dedicarnos, invertir tiempo en 1, 2, 3 muchachos que ellos sepan que ellos importan para la iglesia y para nosotros. Cierra tus ojos, mi hermano, por favor. Amado Rey, gracias por el ejemplo y la impresión que deja en nuestra vida alguien aparentemente desconocido como Arquipo. No sabemos mucho de él,
pero lo que sabemos nos mueve, nos inspira. Señor, tú puedes levantar de la nada un siervo poderoso, claro que sí. Pero qué hermoso, Señor, cuando nosotros entendemos nuestro papel y sembramos y abonamos lo que sembramos y regamos lo que sembramos, de tal manera que al ver el fruto podamos decir: yo fui parte de eso. Señor, la vida de muchos de nosotros hoy, en ti, en tu camino, el servicio que te estamos prestando, es el resultado de que alguien un día sembró en nosotros. Probablemente, Señor, en nuestra casa, porque vimos un ambiente que nos inspiraba. No un hogar perfecto, pero probablemente un día vimos un cambio en nuestro padre, en nuestra madre. Algo sucedió allí y supimos que un poder sobrenatural había obrado, había intervenido, y tú nos moviste a causa de eso. Probablemente en nuestra congregación hubo alguien que se dedicaba y sencillamente nos saludaba, o alguien que se acercó y nos animó, sembró una palabra en nosotros. Algo sucedió, pero no estamos aquí por accidente. Señor, hoy queremos ser conscientes del gran potencial que como iglesia tenemos en lo referente a sembrar en aquellas nuevas generaciones que vienen, los niños, los jóvenes, porque hay algo que podemos hacer como familias, como congregación, como individuos, siendo mentores. Hay algo que podemos hacer, y el resultado, Señor, será tan maravilloso que nunca antes habríamos imaginado que pudiera ser cierto. Señor, ayúdanos a ver todo lo que podemos hacer. Ayúdanos, Señor, a asumir en nosotros la responsabilidad, a sentirlo como una obligación que tomamos con agrado, como una responsabilidad que no vamos a esquivar, no la vamos a esconder, no vamos a huir de ella. Señor, hay algo que podemos hacer. Ayúdanos, Señor, a ser parte de la formación de esas nuevas generaciones. Entre nosotros pueden haber muchos Arquipos, estamos seguros, y hay algo, Señor, que tú nos estás llamando a hacer. Ayúdanos a afinar nuestros hogares de tal manera que lleguen al punto de que inspiren a estos muchachos. Ayúdanos, Señor, como congregación a unirnos, a venir juntos para apoyar esas vidas, reconocer su servicio, animarlos. Ayúdanos, Señor, a ser esos mentores que están cerca, que están pendientes. Es tanto lo que podemos hacer, Señor, y es tan sencillo el comienzo que no hay excusa. Hoy mismo podemos empezar. Ayúdanos, Señor, a reconocer que es algo que está a nuestro alcance. Ayúdanos a edificar el presente para que en el futuro veamos los resultados. En el nombre de Cristo. Amén.